que está favoreciendo los compromisos, diríamos, da la impresión de que está atendiendo más estos aspectos que usted señala, de los compromisos, favoritismos, que los problemas de la nación. Exactamente, o sea, van enfocados hacia un sector, van enfocados también en transgredir la ley, como por ejemplo es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, solo para hacerle ver a usted la violación que trae a la Constitución de la Política de la República de Guatemala, la Ley de Telecomunicaciones, el monopolio, derecho a la propiedad privada, viola el convenio 169 de la OIT, la autonomía de las municipalidades, también existe una competencia desleal, porque se concentra, ¿verdad?, y se monopoliza el sistema, y también el derecho de servidumbre legal de paso. Claro. Solo para que se dé cuenta ahí cuántas inconstitucionalidades hay a nuestra Carta Magna. ¿Y el efecto que tiene también en las municipalidades? Porque supuesto, ya ellos ya van a dejar de percibir. No, incluso se habla también de que se crean nuevos delitos. Sí, y esto es como para cerrar y limitar que el ciudadano guatemalteco pueda hacer valer sus derechos. Fíjese que en uno de los comentarios que se hacía, por ejemplo, si no mal recuerdo, es en El Peladero, del diario El Periódico, decían, pero ni siquiera el propio Álvaro se pudo. Sí. Porque llevó a cabo algunas acciones para ver si se podía detener esta, pero la Corte de Constitucionalidad no favoreció. Entonces estamos viendo este tipo de situaciones y me doy cuenta, licenciado, también de otra cuestión. El pueblo de alguna manera se queda paralizado, no sé si con tanta situación que está ocurriendo, como que lo atontan a uno, que lo aturden a uno, y uno se queda quieto, no sabe uno ni para dónde agarrar. Mire, yo creo que todo tiene un límite y no podemos llegar a esos límites. Guatemala se ha caracterizado por ser un país muy pacífico en comparación a otros países. Tenemos un ejemplo en Brasil. En Brasil ahorita pues están aprovechando la coyuntura de la apertura del mundial, y donde la población de Brasil está haciendo, a nivel internacional, está manifestando su desacuerdo en ciertas acciones que se están dando por parte del gobierno. Entonces, creo que en Guatemala se ha afectado mucho, principalmente a ciertos sectores, ¿verdad? Y hablemos sectores como el área de Chile, que han sido vulnerados en sus derechos, y que realmente, si bien ha existido una respuesta donde han hecho valer, ellos han tratado de hacer valer sus derechos, se han visto limitados, ¿verdad? Porque realmente se ha dirigido a determinados sectores, pero como le digo, todo tiene límite, y yo creo que la democracia no es llegar a los límites, la democracia es cumplir las leyes y hacer que se cumplan las leyes, respetando el derecho que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza a los ciudadanos guatemaltecos, y de los tratados y convenios que Guatemala voluntariamente se obliga a dar cumplimiento. Sí, pero me da la impresión que ahora decidieron jugar un poco más allá con ese juego de la ruleta rusa, de arriesgarse a ver hasta dónde podían ir, si con globos o no con globos, pero creo que se atrevieron más allá de cualquier otro gobierno a llevar a cabo este tipo de situaciones. Sí, mire, yo considero que una de las principales razones que crea la conflictividad es porque realmente no se respeta la consulta popular. Si bien se llegan a los lugares, se entablan diálogos, al final se toman decisiones, y quien toma las decisiones es el Estado, y no importándoles si realmente los ciudadanos están siendo afectados en la salud, están siendo afectados en sus derechos, en sus cultivos, ¿verdad? Claro. Entonces viene como la imposición, y eso es lo que yo le digo, a veces se cae como en un cierto abuso de poder, ¿verdad? Pero mire, realmente creo que las políticas son creadas por las personas, y yo creo que en Guatemala debe existir un cambio, pero el cambio debe ir focalizado a quienes nos representan, a quienes el pueblo de Guatemala elige y deposita esa confianza y tiene la responsabilidad de responder a las demandas del pueblo de Guatemala. Son las personas que tienen que iniciar con el cambio. Muchos hablamos de cambios de políticas, que ha venido un lineamiento con los mismos políticos, que ha tenido un lineamiento de implementación de políticas, pero que realmente no tienen un beneficio que vaya focalizado hacia la sociedad. Pero yo creo que debe de existir esa voluntad
en el cambio personal de los funcionarios públicos. Porque si no hay un cambio en el funcionario público, prácticamente siempre va a persistir los intereses, van a persistir creación de políticas que vayan realmente focalizadas a beneficiar a un sector de la sociedad. Y recordemos que el país no solo es un sector económico, no solo es un sector político, el país se conforma de un sector social, que sí existe cierta división, pero que somos ciudadanos guatemaltecos y que tenemos derechos, y el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de responder a esas demandas, respetando y garantizando el debido proceso, respetando los derechos que las leyes de Guatemala, principalmente la Constitución, garantiza a todos los ciudadanos. Y es que es ahí donde se va a cuestionar, por ejemplo, entre otras situaciones, ese beneficio social o esa forma de armar un programa de gobierno que le dé el equilibrio a todas las partes. Si no mal recuerdo, licenciado, la Corte de Constitucionalidad entró a conocer durante estos días muchos de esos antejuicios o demandas que habían estado por ahí atrasadas, y si no mal recuerdo también uno de los temas a atender son las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Así es. Entonces, cualquier momento, estimados televidentes, nos pueden dar un susto. Y es ahí donde, perdón que le interrumpa, es ahí donde se va a poner en tela de juicio o se va a ver realmente por dónde quieren inclinar la balanza. Claro. A nivel de Corte de Constitucionalidad, ¿apoyarán las propuestas del Congreso de la República o modificarán? Y si no, ¿por dónde se irán a ir? La duda mire, realmente es un poco difícil porque hemos visto que ha existido mucha polarización en el Congreso. Si bien existen buenos proyectos que se han presentado y que realmente están engavetados, y otros que sufren enmiendas y se adecúan, ese es otro de los problemas, que se adecúan al sistema político y al sistema económico, que más favorece. Tenemos leyes importantes, y mire, y es realmente sorpresivo, como una ley de telecomunicaciones, como una aprobación de 280 millones de dólares se da de urgencia nacional, cuando tenemos una ley que reforma la ley de minería, que tenemos una ley estancada, no existe una ley de regulación de agua, lo que permite el abuso y la contaminación del líquido vital, que puede repercutir en ciertos sectores de la sociedad, como se está haciendo, sufriendo enfermedades. Tenemos también la ley de regulación de precios, que está también estancada, que se está trabajando pero que no camina. Ley que tipifica la penalización del tráfico de influencias, que también la tenemos en el Congreso, y es uno de los temas primordiales que más se está dando actualmente. Claro. El tráfico de influencias que se da, que limita realmente que tantos sectores, y principalmente de los poderes del Estado, que hablemos del organismo judicial, puedan desempeñarse con total y absoluta independencia. Tenemos una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala, más de una reforma que está estancada. Muchos dicen que si no es el momento ahorita, porque estamos en un periodo preelectoral, pero debemos de considerar que esas iniciativas llevan más de 3, 4, 5 años de estar engavetadas. Entonces, eso es realmente lo que sorprende, que ciertas leyes sean aprobadas de la noche a la mañana, y entonces vamos a ir un poquito más adentro. ¿Qué hace que esas aprobaciones se den de forma inmediata y que se omitan otras leyes que vienen a beneficiar ciertos sectores y que vienen a regular, por ejemplo, la explotación minera, que sabemos que es uno de los conflictos principales que se está dando en algunos sectores del país, porque realmente se va a la imposición, pero no se va al respeto de las garantías constitucionales, y no se va al diálogo, que un verdadero diálogo que debe de establecerse entre las comunidades afectadas. Entonces, es lo que yo le decía, sorprende realmente, y sorprende cuando se logra el consenso de ciertas bancadas para aprobar esos proyectos de ley. Mire, estamos realmente, Guatemala está al límite en el endeudamiento. Y le voy a comentar algo. Hemos hecho un análisis en el Instituto de Problemas Nacionales, y el 40% que se recauda del IVA no está canalizado a las arcas fiscales, no se canaliza en su totalidad. El 60% que se recauda del ISR tampoco se canaliza en su totalidad a las arcas fiscales. Entonces, ¿qué se debe de hacer en el país
para ya no seguir endeudando al país, porque esto trae repercusiones a largo plazo. Y hablemos de nuestros hijos. ¿Qué país le vamos a entregar nosotros a nuestros hijos? Claro. ¿En qué condiciones van a recibir ellos el país? Entonces creo que ha existido muchas debilidades. Tenemos una reforma fiscal que fue prácticamente, no se puede decir un fracaso, pero que tuvo muchas deficiencias, y esto ha limitado la recaudación. Tenemos los problemas también en las aduanas, que aunque ha existido intervención de las aduanas, no se ha podido controlar el contrabando y la corrupción que persiste en estos centros. Entonces esto viene a limitar los ingresos del Estado, ¿verdad? Tenemos también otro problema, que es la mala canalización de los recursos. O sea, el ciudadano guatemalteco, la población guatemalteca, está en toda la obligación de que se le informe realmente qué se está haciendo con los ingresos que se obtienen del erario público. Por supuesto. Entonces carecemos de una información, carecemos de respuesta, ¿verdad? De los ingresos que se obtienen, carecemos de respuesta a las necesidades que se están dando actuales. Entonces eso lo que crea es la falta de credibilidad en el gobierno y la desconfianza en la población de Guatemala. Pero sí noto que hay un sistema político que se está fortaleciendo. Claro. Creo que la forma en que ha accionado este gobierno, lo voy a decir de esta manera, permite entender que hay otras estrategias que pudieran aplicarlas en los próximos gobiernos. Sí. Para poder seguir viendo de qué manera pues logran, como se decía, cumplir sus compromisos y dejar las responsabilidades, pues así como que un poquito por ahí tapando el sol con un dedo. Sí, yo creo que han existido acciones que se han realizado y que realmente a todas luces se ha manifestado de que no ha sido agrado a la población y que contradicen las normas de la legislación guatemalteca. Y bueno, las estrategias que siempre se han utilizado es cubrirse las espaldas posteriormente. Entonces, pero yo considero que realmente debe de existir un cambio en el país, lo cual no es imposible. A través de la crítica también, pues creo que deben de ir propuestas, y nosotros consideramos que una de las propuestas para mejorar, hablemos de la fiscalización de los ingresos para ya no más endeudamiento del país, es transparentar el sistema de inversión de lo que se obtiene de la recaudación, mejorar esa recaudación. Le voy a poner un ejemplo. Ahora al guatemalteco ya no le interesa presentar una planilla, porque eso ya viene descontado de su salario. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí se han visto los efectos de la falta de recaudación que no ha cumplido las metas. Entonces, quiera o no, va a existir evasión, y tiene la Superintendencia de Administración Tributaria la capacidad a nivel nacional para dar cobertura y fiscalizar a todos los negocios. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos, que son realmente reformas que se han hecho, considero que muy apresuradas, sin el análisis correspondiente y sin prever las posibles consecuencias en el futuro. Esa es la situación, estimados televidentes, lo hemos palpado. Esas formas precipitadas de accionar hacen que pues uno no vea la respuesta, y por eso es que se nota la manifestación de los sectores cuando están en contra, cuando se ven desatendidos. Inclusive, lamentablemente, hasta un fenómeno natural como puede ser una tormenta tropical, pues mal de muchos, consuelo de tontos, en cierta manera. Ay, no, que porque el país es así, pero por el otro lado, el río revuelto, ganancia de pescadores. Qué bueno, porque eso pues implica negocios. ¿Cómo va a ser posible eso? Fíjense ustedes que a la hora de presentar la agenda mediática, podemos ver en esa toma abierta que me hacen mis compañeras, los 4 medios de comunicación de mayor circulación en el país: Prensa Libre, La Hora, Siglo XXI y El Periódico, en donde, por ejemplo, ya pasó esa escalada de temas en donde hoy se hablaba de que si se podía ampliar, que si no se podía ampliar el periodo presidencial, que si el préstamo, que aquí, que allá, y llegó un momento en donde alguien dijo, mire, el presidente hay que ponerle un límite, o al presidente le dijeron ya calmate, o qué sé yo, parte de la estrategia, mira, hasta aquí vamos a llegar, pero desde que él dijo, mire, ya no voy a tocar ese tema, así como que ya ni los analistas en Viacanal comentan al respecto, pero aparece entonces, diría yo, como que ahora vamos a quitar el velo para encontrarnos con realidades del país que merecen atención.
Los titulares son mencionados de esta manera. Prensa Libre, por ejemplo, hace referencia a lo siguiente: el gobierno endosa reparación al Congreso, se estanca pago a víctimas de Chixoy, damnificados de hidroeléctrica rechazan plan del Ejecutivo. Entonces, esto dice mucho, ¿verdad? Vean ustedes este caso también, desalojada víctima de autocasa, de esto también vamos a hablar, pero de acuerdo a lo que aparece en los otros medios, en Diario La Hora, reglamento sobre motos es antecedente de ineficiencia, cuestionan la nueva ley de seguridad vial, las mismas autoridades eluden la obligación de velar por el cumplimiento de las normas aprobadas, que es parte de lo que estábamos hablando con el licenciado Lisandro en cuanto a que pues, las leyes no son de fondo sino de forma. Y hay algo aquí que el licenciado nos puede explicar muchísimo. En un reportaje que hace La Hora, conflicto entre abogados y huizaches sube de tono. En las últimas semanas, la relación entre abogados que prestan sus servicios en la torre de tribunales y los conocedores del derecho que no cuentan con la titulación conocidos como huizaches, ha subido de tono. Eso vamos a verlo. Y hay algo también importante. La SAS registra 29 viajes al exterior de Pérez y Valdete. Imagínense ustedes, 29 viajes. Siglo XXI, por su parte, Arizona preocupa masiva llegada de niños inmigrantes. Guatemala, consulado recibió a 70 compatriotas durante esta semana. Cada vez se aumenta la cantidad de personas que nos vienen de regreso. Y el diario El Periódico, casos Salán y Rojas, MP y CICIG piden 10 años de prisión. Los militares están involucrados en el desfalco de 30 millones que fueron trasladados del Ministerio de la Defensa al Crédito Hipotecario Nacional. Pero en esta caricatura, que está tomada de, ¿cómo se llama en este caso? La costumbre permanente del poderoso de pisotear la Constitución Política de la República y los reiterados intentos de modificar nuestras más altas normas para alcanzar la reelección o prolongar los mandatos electorales, siempre ha recibido la oposición ingeniosa y burlona, pero seria, de los defensores de la democracia. La caricatura del admirado y querido artista intelectual Marco Augusto Quiroga, 1937 al 2004. En esta, dos personajes hablan y uno al otro le dice: ¿qué andas haciendo con la Constitución? Ando preguntando para qué sirve. Porque es pues, en sorna, en burla, pero claro, pero lo tiene mucho que ver. Licenciado, hoy estamos viendo las realidades que hay que atender del país, porque veía que ese tipo de situaciones, como las que se trataron, son para problemas futuros. Por ejemplo, el caso de del gobierno de la República que quiere endosarle el paquete al Congreso de la República por el tema de Chixoy. Oiga, eso parece ser así como que una táctica dilatoria, mirar quién se tira a quién la brasa. A quién corresponde la responsabilidad. Fíjese que ese problema surge porque realmente se había, en el acuerdo que se emite, se había llegado a un acuerdo de que Estados Unidos iba a dar parte de donación para el problema de Chixoy, ¿verdad? Para el resarcimiento. Pero entonces ahora sí hay una oposición y realmente es justa la oposición, porque se habla de millones de quetzales en endeudamiento para el resarcimiento de las comunidades que fueron afectadas, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que están ellos tratando, la manera, y según me estaba enterando yo, es de que ahora quieren buscar otras vías, otra ayuda con otros países, ¿verdad? Y esto trae un efecto positivo, porque realmente la misma población está consciente de que el país está llegando a límites de endeudamiento, y ya no quiere más endeudamiento, que hay que resarcirlos, por supuesto, que hay un daño, por supuesto, pero hay un acuerdo donde se emitió y se llegó a la conclusión de que Estados Unidos iba a donar parte, ¿verdad? de recursos económicos para el resarcimiento de esta población. Entonces, eso es uno de los factores principales que se están dando, que ellos se están oponiendo al préstamo que realmente se quiere el Ejecutivo por intermedio del Congreso de la República. Entonces, esto crea un estancamiento, ¿verdad? Eso es cierto. Vean ustedes en la nota, para hacer un contexto, las reparaciones para las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica, hidroeléctrica Chixoy, se mantienen en un callejón sin salida porque el gobierno y los afectados no alcanzan un acuerdo sobre cómo cumplir todo el plan negociado durante años y aprobado en el 2010. Por un lado, el gobierno quiere ejecutar ese plan, pero con un cambio, que todas las reparaciones en proyectos comunitarios
se concreten a través de un acuerdo gubernativo. Sin embargo, la indemnización económica se la quiere endosar al legislativo, según la conclusión a la que ha llegado las autoridades con la asesoría de varios abogados. Por el otro, los afectados exigen que todas las medidas de reparación se cumplan con un solo instrumento legal por medio del Ejecutivo, no del Legislativo, al considerar que el segundo no aprobaría el resarcimiento económico y el gobierno se lavaría las manos al terminar su periodo. Deme chancecito, ahorita le doy espacio para que hable a usted por la vía telefónica. Licenciado, ese estira y encoge, en cierta manera pudiera convenir al gobierno, porque decían algunos sectores, pues no hay una voluntad realmente como para poder encontrar un consenso. ¿Por qué? Para otros, como un préstamo, ahí sí. Ahí se logran los consensos. Sí, mire, lo que acaba de leer es claro. O sea, la responsabilidad corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo delega la responsabilidad en el Legislativo, que es el que va a resolver. Y estamos, pues, no seguros, pero con un porcentaje bastante alto de que el Congreso de la República no va a aprobar la aprobación de... Y como dice aquí, entonces se lava las manos. Entonces, quien legisla es el organismo legislativo. Quien aprueba es el organismo legislativo. Pero en estos casos, que son de resarcimientos que han venido ocasionados por violaciones a los derechos y que realmente tiene que ver el Estado, la responsabilidad sí debe de asumir el legislativo, para que no prácticamente se dé después, bueno, no tuvimos la aprobación, no tuvimos el consenso, porque ahí sí se puede hablar de que no existe consenso, porque no quieren, no tuvimos consenso y prácticamente pues se nos revoca, ¿verdad?, la aprobación del préstamo para resarcir a las personas que han sido damnificadas en este sentido. Creo que todo esto ha sido en un círculo muy estratégico, ¿verdad? Esto no es al azar, o sea, hay muy buenos asesores y que realmente, pues, para ese lado sí son buenos. Para este lado, pues, asesora muy bien lo que no debería ser así. Exacto. O sea, todo profesional tiene la responsabilidad y hay un código de ética que nos regimos todos los profesionales y que realmente e incluso hay un artículo que establece de que se debe de velar por los más necesitados, pero realmente a quienes se nos olvida ese compromiso. Vamos a ver entonces cómo complementar la siguiente conversación por la vía telefónica a lo que estamos tratando. Adelante, le escuchamos. A sus órdenes. Todos ustedes un buen día. Quiero manifestarles que el día 3 de junio fuimos a la fila de un grupo de señores de acá de España, y fuimos allá con esta gente que ha sido objeto de una represión terrible de parte del gobierno actual y los grupos estos de policías antimotines. Qué lamentable que a estas alturas un gobierno que se dijo iba a ser defensor de los derechos de nuestros hermanos, ahora resulta que está contra ellos cuando ellos están ejerciendo un derecho constitucionalmente plasmado con lo municipal, con el 1979, nosotros con nuestras propias manos, ojos y oídos fuimos a escuchar testimonios de esta gente, cómo estas fuerzas de seguridad se comportan con ellos, tratándolos como animales, niños, ancianos, mujeres, niñas, siendo objeto de esos derrames de este señor actualmente en el gobierno. Quiero hacer conciencia a nivel nacional que nos unamos a esta lucha, seamos solidarios, porque ya estamos hartos de tanto abuso de este gobierno. Muchas gracias. Todo mal, todo de cabeza, y el pueblo solo gasta las orejas y no responde a esos mensajes. No, estamos en un tiempo de libertad, un Estado de Derecho. ¿Qué le pasa al señor presidente? A este señor ministro
Muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos la brevedad para poder disponer del tiempo que nos permita comentar. Hay algo que me llama la atención y es que lo mismo pudiera aplicarse, por ejemplo, para el tema Chicxulub, para el tema de la puya, para el tema de la minería en otros sectores, para el tema de la violencia, por ejemplo, y es el hecho, licenciado, de que, como bien lo decía el televidente, la gente, la población ya está harta. Claro. Está harta de que no haya una respuesta. Mire, es lo que le comentaba anteriormente, o sea, la población guatemalteca puede llegar al límite, ¿verdad?, de los abusos que se están cometiendo. Aquí hay que tocar un tema muy interesante. Si bien, y es un tema que va focalizado a las minerías, si bien cuando se establece la contratación y se lleva el procedimiento y se cumple para establecer una minería, según estudios que se han hecho en el instituto, hemos llegado a la conclusión de que las minerías aportan una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, le voy a decir 600 millones de quetzales. Pero ese dinero se le da al gobierno. Pero ese dinero se da con la intención de que sea canalizado a estas comunidades. Y ese es uno de los principales problemas que se está dando actualmente. O sea, el dinero se da al gobierno, pero no se canaliza. Entonces la población no ve el beneficio, no ve realmente las medidas de prevención que se puedan utilizar y las salidas que puedan tener ellos a problemas como contaminación del agua, contaminación de los cultivos. Entonces, pero eso no quiere decir de que sea un motivo para que se construya una hidroeléctrica o una minería cuando realmente va a ocasionar un problema a los que se ven afectados. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y era lo que le decía, mire, tenemos la falta de regulación del agua, que ahí se podría focalizar una iniciativa donde se prohíba la contaminación del agua, que esto venía a restringir y dar solución a esos problemas. Claro. La ley de minería tiene tiene muchas reformas, como por ejemplo abarca la consulta popular, que si bien está tipificada en el Código Municipal, pero que es limitada, no es amplia, y por eso es que se dan todas estas aberraciones, se dan todas estas situaciones de violación a los derechos de las personas. También contempla el control de los recursos hídricos, establece un control y también tipifica las minerías ilegales y el cierre de las minerías por contaminación. Claro, que pudiera en cierta manera tratar de evitar este tipo de problemas que se desencadenaron a raíz diríamos, de una imposición con tal de lograr estos proyectos a como diera lugar. Claro, yo creo que aquí el objetivo principal y el interés principal es el recurso económico. Sí, pero fíjese, licenciado, pero que no se focaliza, exacto, que no se focaliza para el desarrollo, de las comunidades, ¿verdad? Y eso hay un comentario que me hicieron y me llamó la atención. Pareciera ser que la intención de los empresarios extranjeros o guatemaltecos es que, si bien es cierto, Guatemala puede tener un gran potencial en minería hidroeléctrica, pues la idea es así como que sacar hasta donde se pueda, pero de alguna manera lo que van a hacer es que van a cansar la tierra de Guatemala. Y cuando ya no pueda, pues obviamente van a ir a buscar otro lado. ¿Qué nos queda? Nos vamos a quedar en una situación que nos va a generar más pobreza y pobreza extrema en la que ya estamos. Recordemos que son recursos no renovables. Ese es el problema. Entonces, que prácticamente tiene que existir una regulación en la explotación de estos recursos, en la zona donde se va a dar la explotación de estos recursos. Exacto. Principalmente para no afectar a las comunidades aledañas donde se pretende pues crear una hidroeléctrica y una minería. Hemos visto que las hidroeléctricas tienen menos contaminación que una minería, ¿verdad? Y que realmente pues se critica también de que coadyuva al progreso y que realmente pues no lo podemos negar, pero siempre y cuando, es que el problema que ha existido es que no se ha establecido un verdadero diálogo antes de tomar las decisiones. Para escuchar a las partes, para buscar las salidas, las soluciones que se pueden encontrar a esos problemas. Así Entonces, ¿qué pasa como le decía yo, con la imposición que se da en la toma de decisiones? Esto crea violaciones a los derechos humanos, crea inestabilidad social, incita a la conflictividad social, ¿verdad? Porque usted como ciudadano va a hacer valer sus derechos. Y el Estado, como Estado, porque nosotros los guatemaltecos somos los que mantenemos al gobierno, ¿verdad?
con las responsabilidades fiscales que tenemos. Claro. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de mantener al Estado de Guatemala, no de mantenerse el gobierno. Y ese es otro de los problemas que se ha dado la diferencia en nuestro país. Miguel Ángel Barcarce, el coordinador de la Comisión Nacional de Diálogo, reconoció que el asunto, estamos hablando de Chicxoy, es jurídicamente complejo y se trata de las facultades que tiene el gobierno para resarcir económicamente. De hecho, refirió que 16 abogados han trabajado en búsqueda de una solución, pero persisten las dudas. Esa es la cuestión. Ahora, fíjese, como dice el licenciado, la reacción propia, la reacción natural del ciudadano que se ve afectado ante una situación donde no ve respuesta, pues se va a ver manifestada. Aquí vean ustedes la actitud de la gente de Chicxoy. Juan de Dios García, dirigente de las comunidades, advirtió de que si no se les otorga la indemnización completa, hablarán con congresistas de Estados Unidos para que condicionen más ayuda y también con los directorios de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo para que no avalen préstamos para el país. Y ellos ya tienen cierta influencia sobre ellos. Sí, es lo que le digo. Entonces, están buscando salidas de solución viables por el propio ciudadano. Y esas medidas de solución deben de ser por el gobierno actual. Entonces, hemos visto que existe falta de voluntad política para dar solución a estos problemas. Creo que estratégicamente pueden retenerse, ¿verdad? Buscarle una solución a estos problemas y podemos hablar de que la estrategia es desviar la atención del ciudadano guatemalteco de otros temas de fondo, como le indicaba, que se están tratando y que están llegando. Yo quiero comentarle algo respecto a la ley de telecomunicaciones. Esta es una ley que cuando realmente, ahorita ya se está empezando a implementar la instalación de antenas, pero es una ley de que realmente pueda ocasionar una reacción social. Y le voy a decir, se van a interponer acciones de amparo, la Corte de Constitucionalidad se va a saturar de acciones de amparo, ¿verdad? El asunto de la creación de esta ley radica en que se toma el tema de la prohibición y la regulación, ¿verdad?, del uso de los teléfonos móviles en los centros penitenciarios. Pero bien, hay un decreto que es el 8/2013, que es la ley de terminales móviles, que ya tipifica y prohíbe el uso de terminales móviles en los centros carcelarios. Entonces, ¿a quién compete esta responsabilidad? Claro. Es al Estado de Guatemala. Es que es de la cuestión. No compete a una empresa privada para que venga a dar soluciones, lo cual puede traer repercusiones a mediano y a largo plazo. Es que ese es el problema. Cuando la ley fue creada, pues se le puso el beneficio respectivo. Vamos a ver qué nos quieren compartir por la línea telefónica. Le escuchamos, adelante. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días, estimados panelistas. Oír esta conversación y comentarios sobre el asunto de resarcimientos, yo recuerdo que cuando las PAC exigían su resarcimiento, aún la Corte Constitucional declaró que era inconstitucional el otorgar esa compensación a las ex-PAC, porque ahora que estas personas identificadas por el Estado también tienen tanto problema para recibir una compensación que se la merecen. Ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Licenciado, quisiera comentar al respecto. Sí, sí hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, en el tema del resarcimiento a los SPAC. Mire, aquí hay muchas limitaciones y muchos intereses que se pueden dar de por medio en esta situación. Hemos visto y estamos totalmente seguros de que cuando existen negociaciones que realmente traen un interés a ciertos sectores económicos y políticos del país, pues las cosas avanzan y las cosas tienen soluciones. Por ejemplo, hablemos de un resarcimiento, en este caso, de problema de Chicxoy. Es algo que no va a generar mucho para el Estado, ¿verdad?
sino que esto va a ir canalizado y que tiene que ser fiscalizado. Si se logra, tiene que ser fiscalizado para que esa inversión vaya directamente para el destino de que fue creado, ¿verdad? Porque ese es otro de los problemas. Entonces, vemos que realmente cuando se tergiversa el cómo desviar los fondos hacia a canalizarlos hacia otros destinos, y principalmente que ahorita estamos hablando de un periodo preelectoral, y donde realmente la concentración está en la continuidad del poder, o de ver, o de determinar quién va a quedar y qué alianzas se pueden hacer. Claro. ¿Verdad? Ya no estamos hablando tanto de dar soluciones a los problemas que se están dando, si bien que se están abordando como una temática, pero como una medida de desviar la atención de los ciudadanos guatemaltecos. Y que vea de qué manera pudiera el próximo gobierno atender la situación. Y si es posible, pues también pasarse los 4 años con la brasa y... No, y es lo que le digo, es lo que se ha venido... y no hablemos solo de este gobierno, hablemos de los gobiernos anteriores. Esto no viene desde 4 u 8 periodos atrás. Hablemos que estos conflictos tienen años de estar sobre la mesa y de que no se encuentra una solución. Entonces, simplemente se han utilizado estrategias, porque yo le soy sincero, si realmente existiera voluntad y si realmente Guatemala, hicimos otro estudio, que el país tiene la suficiente recaudación para dar solución a ciertos problemas que se están dando. Pero ¿qué es lo que pasa? Los índices de corrupción, la malversación, el contrabando y también la desviación de los fondos ha sido uno de los principales problemas que ha afrontado el país, ¿verdad? Y no solo en los últimos años. Sí. Y de esto quiero hablarle de algo principal, que Guatemala sube 10 puntos en el 2014 comparado con el 2013 en nivel de impunidad y de corrupción. Entonces, esto realmente, ¿qué mensaje nos está transmitiendo? ¿Verdad? Si la población no tiene respuesta a sus necesidades, y si realmente no se le está dando los informes correspondientes en qué se está invirtiendo el dinero que se está recaudando. Eso ha sido uno de los problemas que realmente se ha dado, no solo en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores. Entonces, prácticamente, si existe corrupción, si existe limitación de fiscalización, si existe limitación de los órganos del Estado encargados de la aplicación de la justicia, de la fiscalización, como lo que es la Contraloría General de Cuentas, realmente, y si existe el tráfico de influencias, que es otro de los motivos que impide y que limita, ¿verdad?, que realmente pueda... Estas demandas sociales no van a encontrar un eco. Realmente las soluciones a estos problemas son bastante limitadas. Licenciado, fíjese que quiero hacer una relación de temas. Esta página 10 de Prensa Libre nos muestra un titular de esta manera: remesas cierra con cifra histórica récord. Ahora, las divisas que envían los guatemaltecos radicados en el extranjero siguen aumentando de monto. El ingreso de divisas por concepto de remesas unidarias constituyó en mayo recién pasado un nuevo récord como la cifra mensual más alta de la historia de este indicador, al registrar un monto de 499.06 millones de dólares. Estamos hablando de 17 millones más que el mismo periodo del 2013. La relación que quiero hacer de este tema, licenciado, es que de alguna manera la pobreza en la que estamos y el sistema que nos ha movido a que se desintegre la familia y ande buscando por otro lado, es a la larga pues hasta de beneficio, porque no sé, usted me corregirá, pero pues uno de los grandes ingresos que recibe el país son las remesas. Claro, por supuesto, es un porcentaje demasiado alto. Ahora, lo lamentable es, y ya salió en el periódico, la migración que se está dando en los adolescentes. Exactamente. De edad. Entonces, y esta migración, como usted ya lo indicó, obedece a la pobreza que se está viviendo, la extrema pobreza del país, pero también a la falta de seguridad. Exacto, pero vamos a ese tema que usted estaba diciendo. Claro. Esa falta de transparencia, esa corrupción que nos lleva a pensar que el sistema se está decayendo, hace que la familia tenga que buscar nuevos horizontes. Sí, la falta de políticas públicas en base a un monitoreo y una evaluación
de crear esas políticas que vayan focalizadas al desarrollo, principalmente de los jóvenes, de la juventud. Hablemos que en Guatemala el 70% de la población guatemalteca oscila hasta los 30 años. Pero sí, es gente que realmente, mire, existe mucha exclusión social, existe desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes para que puedan desarrollarse, y parte de ello es la migración. Otro tema también que se puede generar a eso es que muchos jóvenes son obligados a integrar las pandillas y que no aceptan hacerlo, entonces no les queda otra que emigrar también por ese otro factor. Entonces yo considero que en ese sentido hay deficiencias en donde el Estado puede obtener ingresos. Le voy a mencionar una, por ejemplo, los privilegios que se dan. O sea, se habla de crear impuestos, pero también a la vez se están exonerando impuestos. Y le voy a poner el ejemplo en qué sentido y en qué momento el Estado puede mejorar una recaudación. Tenemos el sector maquila, que es un sector que es beneficiado por 10 años de exoneración de impuestos. Entonces, el sistema maquilero en Guatemala es un potencial, y que puede realmente, el Estado puede obtener ingresos suficientes para dar solución a muchos de los problemas que actualmente se están viviendo. Entonces, ¿qué técnica se utiliza por parte de las maquilas? A los 10 años cambian la razón o la denominación social para seguir como los otros 10 años obteniendo el beneficio de exoneración. Tenemos otro tema que lo conversábamos nosotros, que puede mejorar la recaudación, eso sí, siempre y cuando esa recaudación, esos recursos sean administrados con responsabilidad y con transparencia. De lo contrario, ningún presupuesto va a alcanzar. Pues sí, si no, miremos por ejemplo hoy esta caricatura del periódico Robinson, designado nuevo embajador de Estados Unidos, que pasa la atorrentada, 23.914 deportados este año, y seguimos. O sea, es un efecto, no es porque de verdad a la larga digan pues Estados Unidos está bonito, ya paguen más, es porque no hay fuentes de trabajo en Guatemala. No se le permite desarrollar, para empezar, a los jóvenes en su campo, que haya una diversificación de sus conocimientos. No hay una educación que les permita ser competitivos, por ejemplo. Claro, y eso era lo que usted indicaba, que todos estos problemas que son de carácter social vienen a influir en resultados lamentables, como lo es la desintegración familiar, que es otro de los temas importantes que se está dando, y mucho de esto se atribuye a la situación económica que actualmente se está viviendo en el país, porque lamentablemente no se puede manejar, no se tiene la capacidad a veces de manejar el efecto que crea las situaciones precarias de la falta de los recursos, y esto viene también a generar que dentro del vínculo de familiar exista la violencia, y eso genere una desestabilidad, que es una desestabilidad que trae un efecto que es social, y esto es lo que está provocando la migración, y ahora lo que le indicaba preocupante, de menores de edad que incluso viajan solo y arriesgándose a que sean cooptados por estructuras criminales, que ya nos dimos cuenta que también hay desplazamiento de pandillas que tienen el reclutamiento de estos jóvenes y que los obligan a ejercer acciones ilícitas y que los ponen al servicio y a su disposición, porque realmente son vulnerables. Claro. Pero todo esto genera, por falta de una política que realmente vaya enfocada al desarrollo, a trabajar en la juventud y a crear fuentes de trabajo para evitar este problema. El joven necesita desarrollarse. El joven tiene ilusiones, el joven es emprendedor. Entonces, todas esas características, todas esas cualidades y ese potencial, creo que el Estado no lo está cooptando como debe de ser, pero sí realmente lo está cooptando otras estructuras, como el crimen organizado, las pandillas, narcotráfico, que están utilizando este potencial y este recurso humano para accionar ilícitamente, y que realmente trae efectos y consecuencias lamentables, porque solo son utilizados, y por eso el incremento de las muertes en los jóvenes también. Por eso en la balanza no se ve ese contrapeso que realmente tenga ese sustento. Por ejemplo, en el tema de economía, Pérez Molina asegura que inversiones extranjeras se duplicarán. Según el portal del gobierno, el presidente aseguró al medio digital y el financiero que este año las inversiones directas extranjeras se duplicarán
debido a los proyectos energéticos atraídos en los últimos 2 años. Y siguen insistiendo en eso. Pero aquí me pusieron un término, explotaciones. Creería que hubiera una forma de explotar los recursos naturales, pero también una forma de explotar a la clase obrera del país para no darle ese valor que requiere, porque si quisiéramos irnos también, los salarios también no van de acuerdo a la capacidad de la persona. Mire, yo considero que los problemas que nos estamos centralizando más, que son las hidroeléctricas y minerías, ellos obtienen grandes ganancias. Exacto. Y realmente lo que dejan al Estado pues son porcentajes mínimos comparados con otros países que tienen realmente un porcentaje alto. Mire, explotación de minería hay en todos los países de Centroamérica y creo que en todos los países que tienen el recurso. Así pero es. con la única diferencia, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica tiene explotación de minería, pero lo tiene regulado. Y parte de esos ingresos que obtiene el Estado va directamente a la ayuda de las comunidades. Entonces realmente sí se ve el progreso. Y estamos viendo que Costa Rica no tiene los problemas que está teniendo Guatemala, ¿verdad? En la conflictividad social que se está dando, pero si bien se indica a veces que dicen que puede existir también intereses dentro de la población, nos hemos dado cuenta de que realmente se toman las decisiones sin un consenso, y ese ha sido el mayor problema. Urge realmente regular la consulta popular, ¿verdad? Sobre todo en esos temas. Sobre todo en esos temas. Urge realmente, como le indicaba, que estas iniciativas de ley que se encuentran en el Congreso, y eso ya es voluntad política y la responsabilidad que tiene cada diputado, porque realmente los diputados son elegidos por elección popular y tienen una responsabilidad, porque quien los elige es el pueblo. La Constitución es clara, el poder radica en el pueblo, quien lo delega en los 3 organismos del Estado, y la subordinación dentro de los mismos es prohibida, y es lo que realmente hemos visto que se está dando también actualmente en el país. Yo diría, a ver si no me equivoco, Lick, ya no es la subordinación, sino ya es el compadrazgo entre los sectores. Sí, mire, compadrazgos, y lo hemos comentado aquí con usted. Hablemos de un poquitito del sistema de justicia para ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el método de cómo se eligen a los jueces y cómo se eligen a los magistrados. Entonces, prácticamente es un sistema que está politizado y que parte de la continuación del juez en su función depende de un sistema político, porque quien lo elige es el Congreso de la República. Y eso abre las puertas a que vengan los condicionamientos, ¿verdad? A que se den muchas situaciones, y realmente hay que ponerse en los zapatos también de estos profesionales. Porque yo hablaba con un amigo que es juez y me dice, mira, no es fácil estar entre la espada y la pared. Y vaya que lo reconocen. Claro, porque mira, me dice, las presiones son presiones que, como no te puedes imaginar, son excesivas, incluso atentan en contra de la salud de uno. Porque a veces me dice uno, tiene la ley, tiene la norma, conoce, porque son personas académicas que están ahí, que conocen la materia, pero que realmente a veces las presiones son demasiadas para que se den resoluciones. Y posteriormente, en otro gobierno puede escarbarse todo eso, y quienes tienen los problemas son ellos. Entonces, como me dice, entonces la jubilación de un juez en Guatemala creo que está aproximadamente entre los 5.800 quetzales. Entonces a un juez no le interesa jubilarse, a un juez le interesa mantener su trabajo, porque tiene una familia que mantener, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde realmente la ley presenta muchas debilidades y no garantiza la total independencia, y también el irrespeto que se puede dar de las normas. Sobre todo el irrespeto de las normas. Fíjense ustedes que en la página 6 del diario El Periódico de hoy hacen referencia a esta nota que me llama la atención. Gobernación creará unidad de estadísticas criminales y análisis estratégicos. Con el apoyo del PNUD, el Ministerio de Gobernación recibió el proyecto para formar la unidad de estadísticas. Los Ministerios de Salud y Gobernación, las distintas fiscalías del MP, además del INASIF y la Policía Nacional, serán los entes generadores de datos que se unificarán para elaborar estadísticas. Ahora dice, este proceso multidisciplinario ayudará en los esfuerzos para combatir los índices de criminalidad, estableciendo estrategias útiles para el combate y prevención de la violencia, informó el ministro Mauricio López Bonilla. En una ocasión platicábamos con el licenciado y él explicaba algo que llamó poderosamente la atención. No necesitamos una acción preventiva
de las autoridades, cuando lo que se requiere en este caso es una acción de investigación que permita empezar a romper todos estos esquemas, todo este tipo de organización de criminales, para poder entrarle de frente. No nos sirve tener tanto policía patrullando con un costo elevado, y también el ejército, porque también recibe, ¿no?, por esto, cuando la inversión pudiera ser mejor en investigación. Claro, hablemos que no necesitamos de cantidad. O sea, ¿de qué nos sirve tener cantidad si no hay calidad? Exacto. Si no hay profesionalización del policía en cómo realizar una investigación, y si no hay profesionalización de los fiscales de cómo dirigir esa investigación. A ver, tratamos de entender entonces que la idea es que no es que sea un grupo élite de investigadores, sino que todos los policías debieran conocer y actuar. Yo creo que el desarrollo y una respuesta positiva, vemos otros países como por ejemplo Estados Unidos, tienen los policías su profesionalización en dar seguimiento y conocen el proceso de investigación. Incluso conocen el Código Procesal Penal. Si bien sabemos que en Guatemala existe un Código Procesal Penal y que se han dado inducciones, estas inducciones han sido limitadas. Y parte de los fracasos y parte de todos los procesos que se han llevado ante las judicaturas correspondientes se han caído es porque realmente se inicia desde la custodia, ¿verdad? Desde la custodia del resguardo de las evidencias. Desde ahí empieza a darse un desfase total. Entonces esto es lo que trae, es una consecuencia que al final se dan sentencias por falta de mérito absolutorias, y esto crea realmente desestabiliza el sistema y crea un efecto en la sociedad, que es la falta de credibilidad tanto en el sistema de seguridad como en el sistema de justicia. Pero hay que entender que previo a que conozca un juez hay un procedimiento que viene de parte del Ministerio Público de investigación, ¿verdad? Y que esa es la base para que se obtenga un buen resultado, ¿verdad? Para poder lograr una sentencia y con ello pues fortalecer los sistemas. Creo que lo que plantea la gobernación, yo lo comenté, si usted hace solicitudes a las instituciones que se encargan de llevar los datos estadísticos, porque es una forma como también nosotros podemos medir los resultados que se están dando, por ejemplo en seguridad, e incluso no solo en seguridad, en economía. Claro. Los porcentajes, cómo las balanzas, cómo se está manejando. Entonces, ha existido una deficiencia en cuanto a los indicadores que se tienen que trabajar. Entonces, prácticamente, usted no puede sacar una información consolidada. Claro. Y no puede obtener un dato y tener una medición, bueno, sí hay resultados o los resultados están siendo limitados, porque cada institución trabaja. Entonces, lo que se pretende, yo lo comentaba, es un trabajo interinstitucional, que a usted le dé datos estadísticos, porque realmente como ciudadano tiene usted todo el derecho de solicitar esa información para estar informado de qué es lo que realmente se está haciendo. Ese trabajo, yo considero esa medida como positiva, que viene a coadyuvar. Pero hay otra cosa muy importante y otro tema importante. En Guatemala no hay medidas de prevención, ¿verdad? Porque las medidas de prevención tienen un efecto a mediano y a largo plazo. Entonces también lo que la población quiere ver son efectos inmediatos, y por eso se opta por la represión. Fíjese que tiene razón. Alguien dijo, mire, hay tantos policías, por ejemplo, en la zona 18, pero al final de cuentas no se ha erradicado el problema. Ahí se siguen organizando todavía los grupos. Hay organizaciones, y otra de los problemas es que hablemos de que estamos frente al crimen organizado, estamos frente a personas que tienen gente intelectual, no es gente que trabaja al azar, y por eso la migración que se ha dado hacia otras zonas de la ciudad, hacia otros departamentos y municipios cercanos al de Guatemala y que corresponde al de Guatemala. Hemos tenido una migración de la violencia, y el sistema siempre se ha tenido, y el problema siempre persiste de la inseguridad, y los índices es que por eso no disminuyen, pero realmente le digo, estamos hablando de una medida represiva que puede ser estacionaria. El crimen organizado no es estacionario. Claro. Entonces hay que trabajar con medidas con medidas preventivas, y principalmente la juventud, que es el sector de la población más vulnerable y que está siendo cooptado para acciones ilícitas. Es cierto, fíjense que de verdad sorprende, y usted lo dijo, licenciado, aquí tenemos, niña, por favor, si es tan amable, preocupa la masiva llegada de niños inmigrantes, niños, y no digamos ya jóvenes. Eso ya nos dice
hasta dónde ha estado llegando esta situación sin que pues nos hayamos dado cuenta. Claro. Ya al ver esto, entonces ya... Y quiero indicarle algo, parte de esta migración, es lo que le decía, viene de la desintegración familiar, pero el efecto de esto es que atrás de ello, claro, hay un sistema que no les responde. Exactamente, que no responde, principalmente para obtener las fuentes de trabajo. Y esto, le voy a poner otro ejemplo, cada día más en Guatemala crece la economía informal. Sí, y esto crea pérdidas para el Estado. Claro. Pero entonces, ¿cómo se pretende regular estos negocios cuando el guatemalteco no ve las oportunidades de desarrollo? Exacto. Entonces tiene que ver qué hace para mantener a la familia. Exacto. Ese es otro de los problemas. Entonces, en el instituto se han hecho análisis también, esto es relacionado a aspectos económicos, que la economía informal y la microempresa y pequeña empresa no rebasa los 2-3 años de sostenimiento, ¿verdad? Problemas de extorsión, son los principales factores que se dan ahorita en el país para que la gente pues se limite a poner un negocio. La falta de capital para poder desarrollarse y dar cobertura realmente a un negocio que sea sostenible, la falta de apoyo por parte del Estado de Guatemala en crear políticas que vayan focalizadas directamente hacia este sector de la población, ¿verdad? Que realmente pues está desamparado y que está buscando las vías de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué efecto trae? Se piensa en el sueño americano. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como usted lo indicaba anteriormente, las remesas es un alto porcentaje que se obtiene del ingreso que obtiene el Estado, de los impuestos que se pagan por las remesas, pero realmente el asunto principal en Guatemala es la falta de transparencia y la corrupción en el manejo de los fondos. Durante persista ese flagelo y no existan realmente leyes que vayan focalizadas a la penalización, claro, de esos delitos, porque prácticamente son delitos, realmente la situación no puede cambiar en el país. Y fíjense que para concluir el programa, tiene razón el licenciado, me hace reflexionar en lo siguiente: el pueblo está llegando al límite, después no se quejen, Claro. después no se quejen. Vean ustedes el artículo, no es el artículo, pero es el editorial del diario La Hora, del diario La Hora de ayer. Aquí está, hay un tema muy interesante. Renunciando al debate, ese fue el título del editorial, pero aquí dicen: el liderazgo de un presidente debe ser suficiente como para plantear el tema de discusión de reformas estructurales del Estado. Sí, como en este caso, se tiene que hablar y discutir sobre temas que influyen directamente a la administración ejecutiva. La forma más sencilla de transparentar el tema es exigiendo como requisito que cualquier medida que se adopte no afecte las actuales autoridades y, muy importante, de decisiones que legalmente son viables y no rompiendo la ley. Pero hay otra parte que me interesa. Depende muchísimo del liderazgo. Ahora, sin embargo, la parte final de este editorial señala esto: ojalá y la discusión, yo quisiera decir que esta discusión que en un momento se trató y cualquier otra nos pueda llevar a que en una mesa seria, no circense, se pongan las cartas sobre la mesa para hablar de los temas que la ley permite. No se construye nación tomando atajos. Claro. Usted lo indicaba, yo considero que es importante que ya exista un cambio de liderazgo. Y ese liderazgo está generado en la persona. Claro. ¿Verdad? Creo que Guatemala es uno de los países más ricos de Centroamérica, con una población guatemalteca muy trabajadora. Si hablamos de un sistema democrático, representativo, estamos hablando de lo que preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, que el Estado está, el gobierno está para servir al Estado, ¿verdad? Y para garantizar el bien común de todos sus habitantes, garantizar la seguridad, la justicia, la paz, el bienestar, el desarrollo, que es lo que realmente, pero de forma equitativa, ¿verdad? De forma equitativa, sin ninguna inclinación en la balanza, que es lo que realmente en Guatemala no se ha dado. Muchos de los problemas sociales que tenemos realmente generan
por la falta de aplicación de la ley, por el respeto a los derechos inherentes a la persona y por la falta de consensos que no se han podido establecer. Y le voy a indicar esto. Lamentablemente hemos visto que en Guatemala organizaciones han tomado la función del Estado, Claro. ¿verdad? Y principalmente organizaciones extranjeras que ayudan a estas comunidades, porque se han centralizado y han creado fuentes de empleo, han creado políticas que van en el desarrollo de la comunidad. Entonces yo creo que esto debería ser un ejemplo para el gobierno actual y para los próximos gobiernos, de realmente asumir el papel con total y absoluta responsabilidad, respetar las garantías constitucionales, los convenios y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y fomentar realmente el interés de que estas iniciativas que están en el Congreso, que vienen a coadyuvar a la solución de estos problemas y evitar esos conflictos que se están dando sociales, pues avancen. Y esto creo que también el Congreso es consciente que tiene esa responsabilidad, porque es ahí donde se aprueban las leyes. De lo contrario, creo que simplemente se puede dialogar, se puede aportar ideas, porque también no solo es el motivo de la crítica, sino aportar ideas y aportar soluciones. Así es. Pero realmente el pueblo elige a un sector de la población, que es el responsable de dar seguimiento a las políticas, a que se cumpla la ley y a responder a las necesidades del pueblo. Sí, esa es la verdad, y esperamos que de alguna manera pues, le pongan atención. Y como dijo una vez un ingeniero agrónomo, el golpe avisa. Claro. Ojalá que el golpe no le vaya a caer a esos sectores. Que no se lleguen a esas instancias. Exactamente. Porque Lo que pasa es que lamentables. están volcando, están promoviendo que esa situación sea. Esperemos, como dice el licenciado, que no. Mientras tanto, seguimos con nuestra labor de análisis y de comentarios, y agradeciéndole a ustedes, los profesionales del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. A usted, Lic, muchas gracias por esa gentileza que tiene. Estamos a la orden. Vamos a hacer una pausa y regresar con otra entrevista